iglesia, buenos días. Una vez más estamos aquí contentos a Dios porque ya falta poco para vernos. Pero mientras ya cantamos en nuestro templo, vamos a hacerlo aquí en este momento. Usted ahí en su casa y nosotros acá vamos a glorificar a nuestro Dios porque nosotros no dependemos de un lugar para elevar cántico a nuestro Dios. Y hoy juntos, como la iglesia que somos, vamos a confesar que en nuestro Dios hay libertad. Que no importa el pasado, nuestro Dios nos limpió, nos lavó, nos dio un nombre, nos hizo sus hijos y vamos a confesar que en el nombre de Jesús hay libertad. Amén, iglesia, vamos a hacerlo. Cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad. Echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. Y el poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el
confesar que somos libres, Dios. Y hoy, Dios, proclamamos que tú eres Rey sobre toda tempestad, Señor. Hoy te confesamos como nuestro Señor, como nuestro Hacedor.
toda tempestad. Rey sobre toda enfermedad. Tú eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Hola, muy buenos días a toda la Iglesia Centro Bíblico en Chiriguaná. Es un gusto para nosotros poderles mandar este saludo desde acá, desde Montevideo, Uruguay. De verdad que les mandamos muchos saludos, los extrañamos muchísimo. Pero a pesar de esta distancia le damos gracias a Dios porque ha sido un Dios fiel en medio de toda esta pandemia y en medio de estas circunstancias. El Señor ha estado con todos nosotros como poderoso gigante. Así que un saludo muy especial a los pastores. Gracias por estar con nosotros, por esas palabras que nos han alentado, que nos han animado a seguir adelante en medio de las circunstancias. A cada uno de los hermanos que han estado fieles, colaborándole a los pastores, colaborándole a los coordinadores, muchísimas gracias por ese amor, por ese trabajo. Gracias a todos aquellos que han colaborado con sus diezmos, con sus ofrendas, que han estado allá fieles con el Señor. Muchísimas gracias de todo corazón, porque el Señor tiene en cuenta tu trabajo y tu corazón. Así que un saludo muy especial, muchos besitos y muchos saludos a todos. Hola, apreciados hermanos, como decía mi esposa, la verdad que queremos mandarles un fuertísimo abrazo y un saludo enorme a todos aquellos que han apoyado y respaldado a la familia pastoral en estos difíciles momentos, porque nosotros que estamos por acá un poquito lejos y que requerimos de los medios digitales para comunicarnos a diario, hemos sido testigos fieles y presenciales de lo difícil que es a veces la comunicación, porque falla la energía, porque no hay internet, porque los pastores están grabando, porque están haciendo un estudio bíblico, porque están en un momento de oración, porque tienen una reunión virtual, porque Jessica está preparando las pistas, porque está editando videos y a veces son 9, 10, 11 de la noche y ya en ese momento justo es que hay internet y a esa hora todavía ya está subiendo todo el contenido digital y la verdad es que el ancho de banda de por allá tampoco es muy apropiado para la conexión de digital y para que estos videos que llegan a ustedes, estas enseñanzas que llegan a ustedes pues sea propicio en tiempo y horas, ¿no? Y la verdad, amados hermanos, ha sido un momento difícil, pero Dios nos ha sabido proveer hasta estos momentos, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Entonces un abrazo grandísimo a todos ustedes, amados hermanos, que han estado allí presentes, ayudando y respaldando a la obra del Señor en Chiriguaná y a sus pastores y al Centro Bíblico Asambleas de Dios, porque la iglesia es de y para todos.
Entonces, un abrazo grande a esos que han sabido tener el sentido de pertenencia, de compromiso y que han sabido permanecer fieles en los momentos tan trascendentales que vivimos en todo el mundo. Dios me les bendiga y desde acá le mandamos un abrazo grande. Un abrazo gigante, muchas bendiciones, sigan adelante, que el Señor es fiel y es nuestro proveedor en todas las circunstancias. Dios les bendiga, los amamos. Nos vemos pronto, pronto, oremos para que nos veamos pronto. Así Chao. es. Chao, bendiciones. Grabame, rápido. Saca aquí mi perfil uruguayo para que lo vean todos allá en Chiriguaná. Me avisas, rápido. A ver, grabame. Che. Bien. Buenos días a todos mis amigos allá en Chiriguaná. Se sabe a Viodetita. Viodetita linda les manda saludos a todos sus faneses. Mujeres, hombres, niños y todos los ancianos amigos de Viodetita, que los quiero mucho y les mando un saludo grande y especial a todo el mundo. Saludos a mi tía Naya, a mi tía Sirena, que yo las quiero mucho, que a mí no se me ha olvidado que me prometieron. Lo tengo aquí y en mi libreta. Y cuando yo vaya allá a Chiriguaná, vea, voy a chorear todo lo que me prometieron. A mí no se me ha olvidado, ¿oyeron? Así que les mando saludos. Yo este año iba a viajar para Chiriguaná, para allá, para Colombia. Pero esta pandemia no me dejó ni salir de la casa. Me tienen acá con esto así, a todos lados con esto. Pero yo iba a viajar. Pero estos meses que he estado acá encerradita en la casa, me han ayudado muchísimo. Muchísimo me han ayudado. Y les tengo una sorpresa a todos los niños y a todas las niñas de allá de Chiriguaná. Saqué mi segundo módulo. Cómo obedecer a papito y a mamita y pedir cosas caras. Mi primer módulo era pedir dulces caros. No, este se va con cosas caras. Así que inscríbanse. La hermana Yujine, va a estar haciendo las inscripciones. Y la hermana Gideon va a recoger la platica, porque todo lo bueno vale plata, todo lo bueno hay que pagarlo. Así que papito, ahorre plata para que le pague la inscripción a su hijo. Yo y Gideon, tus hijos pagan, Gideon. Esos 2x1 no, todos pagan, ahí todos pagan. No hay excepción alguna. Así que ya sabe, yo quería también felicitar a la hermana Mirena, que yo no me pierdo ningún culto de niños, todos me los veo todos los sábados y yo aprendo mucho de la palabra de Dios. Aquí yo demuestro el amor de Cristo a todos, así se los demuestro. Yo soy muy amorosa y muy amable, así que yo aquí soy un angelito completo. Y yo quería saludar Eni, todo lo que tú estás diciendo de tu negocio a mí me gusta, todo de tu negocio a mí me gusta. Y cuando yo vaya allá a Colombia, Eni, voy a despeluchar tu negocio. Mira, yo no sé, pero todo gratis, Eni. A mí no me vayas a cobrar un peso porque yo no tengo plata, Eni. Y yo ya tengo ahí la foto de todo lo que me gusta. Todo me gusta, todo, Eni. Así que prepárate porque voy a hacerte una visita muy larga, Eni. No te vayas a hacer la loca, ¿oíste? Y bueno, quería... aquí hay una persona muy especial, Danidis. Mira que mi abuela me dice todo, Danidis. Y te voy a ir a buscar a tu casa y te encuentro, Danidis. Pórtate bien con mi abuelita. A mis abuelitos, a mi abuela, a mi abuelo, que yo los quiero mucho, que yo los extraño, que no me han pompado nada. Aquí llevo tiempo y no me han pompado nada. Cuando yo vaya allá a Colombia, bueno, los voy a despeluchar también, porque me tienen que regalar muchas cosas caras. Bueno, yo creo que ya, porque todo el mundo, ay, mensajito de la familia tal, mensajito de la familia tal. Y Violeta nada, no le dicen Violeta, mande mensaje, no, pues aquí va mi mensaje para que aprendan a respetar a Violeta. Un besito a todos, los quiero mucho, pórtese bien. Háganle caso a Papito Dios, porque si no se van, bueno, ya sabe para dónde, eso lo predica mi abuela. Así que obedecer a Papito Dios, los amo mucho. Saludos desde acá de donde estoy. Muchos besitos de Violeta para todos, porque Violeta ama a todo el mundo. Chao, chao, bendiciones. Muy buenos días, bendiciones y amada iglesia, y a ustedes amigos
que se toman este tiempo para escuchar la palabra de Dios en estos momentos. Gracias por estar allí en familia, gracias por compartir y gracias por estar tan atento a ser ministrado por el Espíritu Santo a través del consejo de su palabra. Vamos a orar. Te pido que me acompañes a orar. Padre, gracias te damos en este momento por tu presencia, por tu amor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque todo lo que tú haces es bueno. Gracias, Espíritu Santo. Aquí estamos en familia hoy, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. Atentos, Señor, a ser edificados por ella. Señor, ayúdanos a vivirla, a practicarla, a atesorarla, Señor, tal como tú lo anhelas, que nosotros lo hagamos, oh Dios. Espíritu Santo, estamos en tus preciosas manos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Usted va a abrir su Biblia en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y vamos a estar leyendo del 1 al 13. Efesios 3 del 1 al 13. Pablo inicia con una declaración en el versículo 1. Esa declaración la retoma en el versículo 14, porque en el versículo 2 la interrumpe. Era como un hábito que él tenía algunas veces cuando estaba dictando sus cartas. Tenía una idea y después salía con otra. Aquí tenemos este ejemplo. Pablo en el versículo 1 de Efesios capítulo 3 está diciendo: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Por esta razón. ¿A cuál razón? ¿De qué viene hablando Pablo? Hace referencia a todo lo que Pablo nos ha enseñado en el capítulo 2, de la condición que tenemos nosotros, el privilegio que tenemos nosotros ahora al haber sido introducidos como gentiles en unión con Cristo y formar la iglesia. Pablo, número 1, habla de que es prisionero de Cristo. Habla de que es prisionero de Cristo. Su encarcelamiento había sido por causa de los gentiles. Durante su ministerio, nosotros sabemos que él se encontró con mucha oposición para enseñar que los creyentes gentiles gozaban de las mismas bendiciones, de los mismos privilegios que los creyentes judíos en la iglesia. Lo que finalmente condujo a Pablo al arresto y juicio ante César fue una falsa acusación. Le inculparon de llevar a Trófimo, un creyente gentil de Éfeso, a las áreas prohibidas del templo. Pero lo que estaba detrás de esta acusación era la persecución tremenda de los religiosos judíos líderes de esos momentos. Hechos capítulo 21, versículo 2 dice: ya antes había visto en la ciudad a Trófimo, el Éfeso, en compañía de Pablo, y suponía que Pablo lo había metido en el templo. Y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Pura suposición, falsas acusaciones. Pablo era un siervo de Jesucristo, con la misión especial de predicar el evangelio a los gentiles. Por eso él se consideraba prisionero de Jesucristo. No porque fue ante César, no porque fue falsamente acusado. No fue prisionero, sino por voluntad de Cristo y porque se sentía que era prisionero de Jesucristo. Pablo no estaba encarcelado por su propia voluntad, ni por causa propia, porque él no había dañado en nada la ley.
Pablo estaba prisionero por amor a su Señor y por todos aquellos a los cuales él había sido llamado a servir, a los gentiles. Romanos 11:13 dice: me dirijo ahora a ustedes, los gentiles, como apóstol que soy de ustedes. Le hago honor a mi ministerio. Estaba convencido de su llamado, de que su llamado particular era hacia los gentiles, así como Pedro tenía su llamado particular a los judíos. Pablo gozó con el privilegio de ser llamado a llevarle las buenas nuevas a los gentiles. Y ahora vamos a hablar del paréntesis que inicia en el versículo 2. Dice: sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Pablo está diciendo, sin duda, estoy seguro que ustedes ya saben, se han enterado de lo que Dios me ha encomendado. Pablo fue un escogido y comisionado por gracia de Dios, designado como mayordomo, porque eso era un servidor, como mayordomo por la gracia de Dios, y luego se convirtió en un administrador de la gracia de Dios. Eso era un diácono, eso era un ministro de Dios, un servidor, un administrador, y en eso se convirtió Pablo. Y todo creyente es un administrador llamado por Dios. Tú y yo somos administradores de los bienes que Dios nos ha dado, de esas riquezas espirituales que Dios nos ha dado. ¿Y cuáles son esas riquezas? Los dones espirituales, las oportunidades que Él nos da para servir, las habilidades que Él te ha dado, el conocimiento que Él te ha dado y todas las bendiciones que hemos recibido del Señor. El Señor te ha capacitado para que tú y yo le sirvamos a Él con todo nuestro corazón. Somos administradores fieles cuando usamos lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado para servirle a los que forman la familia de Dios, a su iglesia, a su redimida. Y también somos administradores fieles cuando usamos lo que Dios nos ha dado para testificarle a aquellos que están allá afuera esperando la luz del Evangelio. Primera de Pedro 4:10 dice de la siguiente manera: cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Pedro lo está ratificando, que nosotros lo que Dios nos ha dado hay que ponerlo a disposición del servicio de Dios. Dios te lo ha dado para que tú lo uses en su reino, para que tú lo uses en medio de su iglesia, para que tú lo uses fuera de la iglesia, para que tú lo uses en el entorno donde usted se encuentra. Dice el versículo 3. Es decir, está aclarando Pablo, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Pablo no había aprendido este misterio de nadie, ni lo descubrió por su inteligencia. Fue una revelación directa de Dios a la vida de Pablo. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero sí sabemos que Dios le mostró a Pablo su plan perfecto para con la iglesia. Se trataba de una verdad imposible de conocer y comprender por los hombres. Este misterio estuvo escondido hasta que Dios lo reveló. Y Pablo contó con ese privilegio. Dice en el versículo 4, al leer esto podrían darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. La intención de Pablo era declarar el misterio, explicarlo y aclararlo para que cuando los hermanos en la iglesia de Éfeso y todos los creyentes de todo el mundo y de todos los tiempos leyeran sus explicaciones, entendieran cuál era el conocimiento del misterio de Cristo, a qué estaba haciendo referencia Cristo. Cuanto más comprendía Pablo del amor y la gracia de Dios, más se sentía obligado a hacer a otros partícipe de ello y a ser ejemplo vivo del amor y de la gracia de Dios.
Entre más tú conoces de Dios y entre más tú amas a Dios y entre más tú te acercas a Dios, tú quieres que los tuyos, que tus amigos, que tus compañeros, que los que están a tu alrededor conozcan la gracia de Dios. Tú que disfrutas del evangelio, tú que disfrutas de la presencia de Dios, tú que disfrutas de la palabra de Dios, tú que disfrutas de la oración, tú que disfrutas de la coinonía con el Espíritu Santo, sé que tú anhelas en tu corazón que tu familia y que todos los que están allí a tu alrededor conozcan también y disfruten de estas bendiciones que Dios nos ha dado. Tal era la situación de Pablo. Quería que todos se enteraran de este misterio que había estado revelado y que todos disfrutaran de este misterio tan precioso que a él el Señor le había mostrado. Pablo entendió el misterio de Cristo al punto que sacrificó su salud, su libertad y su vida. Y su anhelo era impartir ese entendimiento para que otros también llegaran a entenderlo. Es nuestro anhelo que todo el que lea las Escrituras las entienda. Ese es nuestro anhelo. Y ese era el anhelo de Pablo. Que todo el que se acercara entendiera este misterio. ¿Y cuál era el misterio? Me puede preguntar a usted. ¿Y cuál es ese misterio que para ellos era tan desconocido? En el versículo 5 dice, este misterio que en otras generaciones se nos dio a conocer a los seres, no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son junto con Israel beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y partícipe igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el evangelio. Antes de la iglesia, ninguna persona recibió conocimiento ni revelación alguna acerca de este misterio. Las enseñanzas del Antiguo Testamento que se relacionan con este misterio solo pueden entenderse a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. Por eso el Nuevo Testamento es tan indispensable para nosotros. Los dos forman la Biblia y no se puede entender el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Y eso era lo que pasaba en la iglesia primitiva. No conocemos nosotros el significado de la promesa que le dio Dios a Abraham, sino a través de la explicación que hizo Pablo en Gálatas 3, versículo 8 y 9, donde dice, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Está hablando de Génesis 12, 3. Pero en Gálatas 3, 8 y 9, Pablo nos hace entender esto. Él dice, en efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano el evangelio a Abraham, un gentil. Lo llamó, lo tomó y le anunció a él. Entonces, por medio de ti serán benditas todas las naciones. Así que los que viven por la fe son bendecidos junto con Abraham, el hombre de la fe. Por eso entendemos ahora que tanto gentiles como judíos son llamados a formar el pueblo de Dios. Nadie conoció el significado pleno de Isaías 49, 6. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Pablo explicó esto. ¿Por qué? Porque significaba el ofrecimiento del evangelio de Jesucristo a los gentiles de igual manera que a los judíos. En Hechos capítulo 13, 46 y 47, escribe, entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon, es necesario que primero le predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos,
Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofrecemos a los gentiles. Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo: yo te he hecho luz por los gentiles, a fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra. Los del Antiguo Testamento no tenían una visión de la iglesia, la reunión de todos los salvos en un cuerpo, unidos, donde no existieran ninguna diferencia ni distinciones raciales. Ellos no conocían estos. Los indicios que tenían en el Antiguo Testamento de una realidad de tal magnitud eran un misterio para ellos, porque le faltaba información que hoy nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Por esta razón, los de la iglesia primitiva tuvieron tanta dificultad para aceptar a los gentiles creyentes como personas que estaban en el mismo nivel espiritual de los judíos. Tal es el caso de Pedro con Cornelio, si usted se acuerda. Para Pedro no fue fácil aceptar a los gentiles. Tuvo una intervención divina, una revelación, una visión de parte de Dios. Le hizo entender a Pedro lo que debía de hacer para llevarle el evangelio a un gentil, y que ese gentil le esperaba con amigos, con su familia, con los allegados, todos gentiles igualmente. Y que Pedro entendió que los gentiles hacían parte de Jesucristo, porque el Espíritu Santo descendió sobre Cornelio, descendió en esa casa tal como el día de Pentecostés a ellos los judíos. Pedro allí entendió lo que era el evangelio para los gentiles. También por esta razón Pablo se esmeró en esta carta escrita a los de Efesios, para declarar y explicar esa gran verdad, porque hasta entonces les era difícil a ellos entender la unidad de los dos pueblos. Esa verdad ahora es revelada a los apóstoles y profetas por el Espíritu Santo de Dios, y es revelada exclusivamente a los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. El Espíritu Santo de Dios es el que le revela la verdad a los escritores en la Biblia, para que nosotros hoy seamos iluminados por el Espíritu Santo y podamos entender la palabra de Dios tal como es. El Espíritu Santo nos ilumina a nosotros a entender las profundidades de la palabra del Señor. Pablo explica en qué consiste el misterio en concreto. ¿Cuál era ese misterio que aún no había sido revelado, pero que ahora se le reveló a Pablo? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, copartícipes de las promesas de Cristo por medio del evangelio. La esencia del evangelio es que por medio de la fe en Cristo, los creyentes son convertidos en todo lo que Él es, y les es entregado todo lo que Él tiene. Es por el evangelio que tú conoces que se nos ha entregado todo lo que Cristo es, porque Él dio su vida por ti y por mí. Y esto llevó a Pablo a predicar el misterio este. En el versículo 7 dice: de este evangelio llegué a ser servidor como regalo de Dios por su gracia. Me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo, y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. El evangelio es proclamado por hombres a quien Dios llama. Dice Pablo: de este evangelio llegué a ser un servidor, un siervo.
Un ministro, habla en la Reina Valera, llegue a ser un ministro, un diácono, un siervo. Y un siervo es alguien que actúa con base en los mandatos de otro, que reconoce su autoridad, su poder sobre él y se somete a quien le ejerce. Su responsabilidad primordial consiste en hacer lo que se le dice que haga. ¿Qué le mandó el Señor a hacer a Pablo? A que predicara ese evangelio, a que viera a entender ese misterio, para que así los gentiles como los judíos fuésemos parte del cuerpo de Cristo. ¡Qué bonito! Ese mismo llamado lo tienes tú y lo tengo yo. Jesucristo nos dijo, por tanto, id y haced discípulos, predicad a todas las naciones. ¿Qué hay que predicarles? El evangelio. Que Jesucristo les ama, que Jesucristo les perdona, que Jesucristo les salva, que Jesucristo les quiere dar una vida eterna. Pablo se hizo ministro, se hizo siervo de Jesucristo para llevar ese evangelio. Dice que fue hecho ministro no por su propia voluntad, sino por iniciativa de Dios. Dice Colosenses 1:25 y 26. De este llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes, el dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por los siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. Se mantuvo oculto. Fíjese que no fue la educación, ni las capacidades naturales de Pablo, ni su experiencia, ni poder, ni su personalidad, ni su influencia o mérito propio, lo que lo calificó para ser un ministro de Jesucristo, sino fue que él fue hecho apóstol, ministro, un predicador, un servidor por voluntad y por el poder del Señor. Lo mismo pasa con usted. Usted es un siervo, un predicador, usted trabaja en la iglesia, usted lleva el evangelio de Dios no por tu voluntad, es porque a Dios le plació, porque tú te dejas usar, porque Él te quiere usar, porque Él te ha capacitado, porque Él te llena con su Espíritu Santo para que tú le sirvas. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 8, aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Hay mucho que enseñarle a la gente de Cristo. Ahora, no se trataba de una falsa humildad de Pablo, sino una honestidad que él tenía. Él sabía quién había sido. Él sabía lo que había practicado, lo que había hecho. Pero también sabía lo que Dios lo había llamado. Era consciente que solo por la gracia divina había sido perfeccionado en santidad y amor. Nosotros tenemos que ser conscientes de que todo lo que Dios nos ha dado es por su mera gracia, es por su voluntad y es por su amor. Al final de sus vidas, Pablo aún se considera el primero de los pecadores en su humildad. Primera de Timoteo 1:15 dice, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él era consciente de quién era él, un pecador que necesitaba de Cristo. Lo mismo tú y yo necesitamos de Cristo todos los días de nuestra vida. Somos redimidos, hemos sido perdonados, pero necesitamos de Cristo. Necesitamos del amor y de la bondad de Él. Ahora, ¿qué era lo que predicaba Pablo? Las incalculables riquezas de Cristo. Incluyen sus verdades, sus bendiciones, todo lo que es Él y todo lo que Él tiene. Las incalculables riquezas de Cristo son las riquezas de su benignidad, de su paciencia, su sabiduría, su misericordia, su gran amor, su gloria,
su provisión para que tú las disfrutes, su palabra abundante, el Espíritu Santo que mora en ti. Esas son riquezas incalculables, que tú y yo, siendo tan pecadores, tengamos el privilegio de ser templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es una riqueza que no tiene comparación. En el versículo 9, Pablo está diciendo, y de hacer entender a toda la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Qué bonito. El plan de Dios ahora es llamar de entre los gentiles y judíos a un pueblo para su nombre, a un pueblo para su gloria y a un pueblo para la esposa de su hijo. Hola, qué riqueza, qué plan de Dios tan bonito. En el Antiguo Testamento no lo conocían, pero Dios ya lo tenía planeado, que tú ibas a ser parte de su esposa, que tú ibas a ser lavado por su sangre, que tú ibas a ser redimido a través del sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario, que Cristo iba a morar en ti, que el Espíritu Santo iba a morar en ti y en mí, que no teníamos, como dice uno por ahí secularmente, ni arte ni parte en todo esto, pero en los planes de Dios ya estabas tú como su hijo amado. Que así como ve a su hijo te ve a ti, que así como ama a su hijo te ama a ti, que así como oye a su hijo te oye a ti. Oye, esta riqueza es de verdad incomprensible. Solo tenemos que disfrutar de ella. Solo tenemos que aceptarla y gozar. ¿Por qué? Porque esto es para todos los creyentes, salvo judíos y gentiles, para todos los que vengan. Este misterio se mantuvo oculto desde los siglos. Este plan había sido eternamente guardado en la mente de Dios. Había sido un secreto de Dios que fue revelado en el nuevo pacto. Ay, qué bonito es entender nosotros esto. No había sido antes conocido por nadie, excepto por Dios. Y Dios se lo reveló a Pablo. Y Pablo lo enseña y Pablo lo explica. Y hoy gozamos de eso. Y damos gracias a Dios por ese privilegio maravilloso que hoy nosotros conocemos ese misterio. Ahora, ¿cuál era el propósito del misterio? ¿Cuál era el propósito? De todo esto, dice en el versículo 10, de todo esto es que la sabiduría de Dios, de toda su diversidad, se dé a conocer en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestes. ¿De qué está hablando Pablo allí? Uno de los propósitos de Dios en relación con el misterio es revelar su multiforme sabiduría a las huestes angélicas del cielo. Está hablando de los ángeles. ¿Qué ven los ángeles? ¿Qué ven ellos? Ven cómo Dios ha triunfado sobre el pecado para su propia gloria. Ven cómo ha enviado lo mejor del cielo para lo peor de la tierra. Lo mejor al amado del cielo, a su hijo lo envió para lo peor. Tú y yo, ¿quiénes éramos? Unos pecadores, éramos los peor. No merecíamos ese sacrificio, pero Él lo hizo. ¿Qué ven los ángeles? Ven cómo ha redimido a sus enemigos con un enorme costo. Tú y yo éramos enemigos, éramos hijos de la ira de Dios. Y hoy en día somos redimidos a precio de sangre preciosa. Eres un redimido, te compró, pagó por ti, pagó tu maldad, pagó tu pecado, pagó el mío. Llevó sobre su cuerpo todo nuestro castigo, todos nuestros pecados. Lo llevó sobre su cuerpo. Somos privilegiados. ¿Qué ha visto
que nos ha conquistado mediante el amor, porque de tal manera nos ha amado que envió a su Hijo al mundo. El amor de Dios no es tan comprensible para nosotros, porque nosotros somos limitados en nuestra capacidad de amor, pero Dios no. Dios tiene un amor sin límite. Dios, ¿qué más ven ellos? Los ha preparado como esposa para su Hijo. El Espíritu Santo está aquí en la tierra, está contigo para prepararte, para adornarte, para lavarte, para santificarte, para purificarte, porque tú eres la esposa de su Hijo. Yo creo que eso merece un aplauso, que hoy en día nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, sus hijos, su esposa, su amada, su redimida. Los ángeles ven cómo ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales a judíos y a gentiles. Los ángeles ven que por medio de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario hay más gloria para Dios. Porque tú le das la gloria a Dios ahora que sabes que eres un redimido, ahora que sabes que eres un perdonado, ahora que te sientes que eres un hijo de Dios, ahora que el Espíritu de Dios le da a entender a tu espíritu que tú eres hijo de Dios, que eres salvo. Tú le das gloria a Dios por eso. Y hay más bendición. Ha venido bendición sobre los gentiles y sobre los creyentes. Eso lo ven los ángeles. Ven que Cristo ha sido exaltado. No hay otro más exaltado que Cristo, y que tú y yo cada día le exaltamos más por todo el favor que Él ha hecho para nosotros sin merecerlo. Han visto a Satanás, que Satanás ha sido derrotado. Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Eso ven los ángeles. A un derrotado, a uno que no tiene victoria sobre ti porque tú eres hijo de Dios. Ven que la iglesia ha sido establecida con Cristo para que comparta su gloria. Desde ya nosotros como iglesia estamos compartiendo la gloria de Dios. Dice el versículo 11, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Antes que fuese hecho el mundo, Dios sabía que Satanás caería y que la humanidad le seguiría en pecado. Y Él ya había preparado el plan maestro de la redención para la humanidad. Este plan ha sido llevado a cabo en la encarnación, en la muerte, en la resurrección, en la ascensión y en la glorificación de Cristo. El plan fue elaborado, el plan fue realizado, el plan está hecho. Solamente tú tienes que recibirlo, creerlo, aceptarlo. Todo el programa se centraba en Cristo y ha sido llevado a cabo por medio de Él. Ahora Dios puede salvar a judíos y a gentiles. Lo hace miembros del cuerpo de Cristo. Nos hace conforme a la imagen de su Hijo y nos recibe como la esposa del Cordero por toda la eternidad. Oye, qué plan tan hermoso. Eso merece un aplauso. ¿Cómo te recibe tu Señor ahora? El que era antes hijo de ira, ahora es esposa del Cordero. Y para finalizar, en el versículo 12 y 13 dice, en Él mediante la fe disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Como resultado de la obra de Cristo, tú y yo nos acercamos a Dios con confianza, sabiendo que Él nos escucha, sabiendo que en Él tenemos respuesta según su perfecta voluntad, sabiendo que Él no nos reprocha, que por el contrario, cuando nos acercamos en humildad y con corazones rotos, Él viene y nos hace una nueva criatura. Nuestro acceso es nuestra libertad de hablar con Dios en oración. Nuestra confianza es la certidumbre de una bienvenida y una espera a su respuesta. Tú sabes que eres bienvenido siempre a los brazos del Señor. Y todo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y termina el versículo 13 diciendo, así que les pido
que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. Qué bonito Pablo, ¿no? Ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Pablo animó a los santos a no desalentarse cuando pensaran en sus sufrimientos. No piensen en mi sufrimiento, esto yo lo hago con mucho honor. El servirle a ustedes los gentiles, el servirle a ustedes los judíos, para mí es un honor y no importa lo que tenga que sufrir. Él se sentía dichoso de poder soportar tribulaciones en el cumplimiento de su misión a los gentiles. Lo mismo que tú y yo debemos de sentir. En lugar de sentirnos desalentados por las pruebas, en lugar de sufrir, deberíamos de sentirnos orgullosos de que somos considerados dignos de sufrir por el Señor Jesús. Así como los santos apóstoles y profetas sufrieron y como Cristo sufrió, nosotros también debemos de sentirnos felices, bienaventurados, dichosos de sufrir por el Evangelio de Jesús. Los señalamientos, las críticas, los problemas, las adversidades, la necesidad de las enfermedades, todo lo que tengamos que padecer en esta tierra, creyendo siempre en el Señor, que es más bonito lo que nos espera que lo que estamos pasando aquí en la tierra. Y Pablo tenía eso bien claro, que lo que vivimos nosotros aquí en la tierra es pasajero, pero que lo que nos espera en el cielo es eterno, y que desde ya nosotros como hijos de Dios estamos gozando de esa eternidad y de todas las riquezas espirituales, y por encima de todo, que ya tú entiendes el misterio que ha sido revelado, que tú eres la novia del Cordero. Ay, yo creo que esa revelación más hermosa no puede ser. El lugar de posición que tú y yo tenemos es un lugar que no se cambia por nada. Es un lugar que no tiene comparación. Mantente allí, sentado junto con Cristo, en lugares celestiales, como la esposa heredera y coheredera con Cristo Jesús de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Padre, gracias. Gracias te damos en esta mañana, mi Dios. Gracias por habernos revelado, por habernos iluminado, para entender tu palabra, para saber quiénes somos, oh Dios, y todo lo que tú tienes para nosotros, tanto aquí en la tierra como allá en la eternidad. Padre, gracias por ese sacrificio glorioso y hermoso. Gracias porque contigo estamos sentados, junto contigo, en lugares celestiales, Señor. Gracias. Gracias por esa posición espiritual en la cual tú nos tienes como tus hijos, como tus redimidos. Y gracias por llamarnos la esposa del Cordero. ¡Qué bendición! No olvides quién eres. Eres la esposa del Cordero. Eres lavado, redimido por la sangre preciosa. Eres hijo de Dios. Que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo.